Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Ed Jacobson trabaja como asistente en una estación de tren. Todo parece marchar de forma normal, hasta que el empleado comienza a notar que sus pasajeros a bordo piden que se les transporte a una ciudad que no existe. Cuando el hombre investiga por su propia cuenta de qué se trata la extraña situación, se topa frente a otra realidad. Así que hoy veremos Electric Dreams. La historia comienza con Ed en la cocina de su trabajo, quien se prepara una bebida, con una bolsa de té que saca de la basura para poder reutilizarla, pero decide no hacerlo, por lo que le avisa a su compañero que ya no les quedan más bolsas. Ed le pregunta si hay algún problema con los viajes, entonces su compañero le dice que hay un poco de atraso en una de las estaciones. Más tarde, Ed le explica a un cliente que ese lugar no es un aeropuerto, pero este es extranjero, por lo que no entiende nada de lo que le dice. Minutos después, ayuda a una mujer con su carreola para que pueda bajar las escaleras, mientras ella le menciona que deberían instalar un ascensor. Ed recibe una llamada de su esposa, y este le menciona que no puede regresar a casa en ese momento, ya que se encuentra trabajando. De modo que comienza a discutir con ella. Mientras observa cómo el agua de uno de los excusados se desborda, un hombre sale del cubículo y le menciona a Ed que el baño está atascado. Al salir del baño, una mujer se acerca a la ventanilla para pedirle a Ed que le dé un boleto para un viaje de ida y vuelta para 5 días. Él le pregunta hacia dónde se dirige, pero ella le menciona que al parecer tiene un día malo, para luego preguntarle por qué la mira de esa forma mientras le ofrece un cigarrillo. Ed la ignora, por lo que le pide que le dé el destino de su viaje para que le pueda entregar el boleto. Entonces ella le dice que necesita ir a Macon, pero Ed le explica que esa estación no existe. La mujer le sugiere que busque la dirección en el ordenador, y él la interrumpe, mencionándole que tiene más de 20 años trabajando en ese lugar, por lo que nunca ha visto ningún boleto con ese destino, de modo que le pide que le describa el lugar al que tiene que ir. Por lo que deduce que, en realidad, la mujer estaba confundiendo el nombre de la ciudad, de manera que le entrega el boleto, así que ella lo toma, pero segundos después, Ed sube la mirada, percatándose de que la mujer desapareció. Ed sale para buscarla, pero no la encuentra. Por la tarde, Ed le cuenta a su compañero lo que sucedió en el trabajo, para luego mencionarle que la estación que le había dicho aquella mujer le parecía familiar. Su compañero le pregunta si se encuentra bien, y momentos después se despide de él. De camino a casa, Ed se da cuenta de que, al llegar, hay una patrulla fuera de los departamentos. Al entrar, él le dice a su esposa que no creyó que la novia de su hijo llamara a la policía. En la sala de estar, los oficiales hablan con ellos para advertirles que es la última vez que justificarán al joven, por lo que no levantarán ninguna denuncia. En el cuarto de Sam, este intenta explicarle que solo se ha enfadado y que no debería asustar a las personas. Ed intenta calmarlo, pero su hijo continúa repitiendo lo mismo, y segundos después, se percata de que Sam está escuchando la música que a él le gustaba cuando era joven. Ed trata de cambiar el tema, pero de pronto, le pregunta si la chica le dijo algo, aunque su hijo no le responde, haciendo que Ed se retire de la habitación a la vez que se disculpa. Al día siguiente, la misma mujer del día anterior vuelve a la estación, así que Ed le pide que de favor pase a las oficinas para empezar a interrogarla sobre el viaje que realizó. Le preguntan cuánto tiempo duró el recorrido, para luego pedirle que les cuente cómo es la estación de Macon. Entonces ella les explica que trabaja en ese lugar, como contadora en una empresa de seguros. El compañero de Ed le muestra a la mujer un mapa de redes locales, en el que le enseña varios recorridos de las estaciones, pero al voltear, notan que la mujer volvió a desaparecer. Más tarde, Ed se dirige a la estación de trenes para verificar los destinos de los viajes y subir al tren en el que la mujer había viajado el día anterior. Dentro del tren, un hombre le pregunta si está de servicio, así que Ed le responde que no, para luego bajar del tren. En casa, Ed intenta controlar a Sam, ya que este trata de atacar a su madre. Su hijo comienza a forcejear, mientras ella le pide a Ed que no lo lastime. Por la tarde, Ed lleva a terapia a su hijo para que analicen su comportamiento. La psicóloga le pregunta a Sam si siente rabia cuando pierde el control, a lo que él le responde que sí, y le explica que es un sentimiento diferente a lo que siente normalmente. La psicóloga le pide que describa lo que siente, pero de repente, Ed observa por la puerta a la mujer de la estación. Entonces la psicóloga decide terminar con la sesión, por lo que les pide a los padres de Sam que se queden un momento para conversar y firmar unos formularios. Su hijo sale de la habitación, de modo que la psicóloga les informa que está preocupada por Sam
debido a que sus episodios psicóticos empeoran cada vez más, así que necesitan tomar medidas drásticas. En casa, Mary le pregunta a Ed si tiene miedo por la situación, y él le responde que solo siente temor por lo que le ocurra a su hijo, para luego confesarle que a veces le aterran sus episodios psicóticos. Comienzan a conversar sobre la vez que se conocieron, así que ella le recuerda que fue en un tren, y en esos tiempos, él le insistía en salir alguna vez a tomar un café. Ed le menciona que fue uno de los mejores días de su vida, entonces su esposa lo interrumpe para mencionarle que su hijo se parece a él, para luego revelarle que le da más miedo él cuando sonríe falsamente, haciendo que Ed se sienta triste. A la mañana siguiente, Ed se queda pensando en la cocina de su trabajo y sale nuevamente para tomar el tren. Coloca un cronómetro para medir el tiempo que dura el recorrido y saber si es cierto lo que le dijo la mujer de la estación. Toma asiento, así que le dice a uno de los pasajeros que no está en horario laboral, de modo que éste le menciona que todos son viajeros, haciendo que Ed se muestre confundido. Ed observa por la ventana y en el camino logra ver a la mujer de la estación parada en el prado. Continúa con su camino, a la vez que observa el cronómetro. Minutos después, trata de detener al pasajero con el que había conversado, y este se avienta del tren. Segundos después, suena la alarma del cronómetro, de modo que decide saltar por la puerta. Al bajar, empieza a caminar junto a otras personas. Mira los alrededores del lugar y a lo lejos se percata de que hay una ciudad oculta entre la niebla. Merodea por las calles hasta entrar a una cafetería, así que la mesera le da la bienvenida y le toma su orden. Minutos después, le sirven lo que pidió, así que empieza a comer. Entonces ella le pregunta si es nuevo en el lugar, para luego decirle que encontrará muchas cosas que le gustarán en esa ciudad. Al salir, Ed choca con una pareja y ellos se disculpan, mientras le explican que se acaban de comprometer, para después abrazarlo. Ed camina por las calles de la ciudad a la vez que es saludado por todos. Se sienta en una banca para observar cómo juegan los niños y de pronto la mujer de la estación aparece junto a él para conversar. Ed le menciona que ellos le recuerdan a su hijo, pero momentos después le pregunta a ella si es un producto de su imaginación. La mujer le explica que es un hombre negativo, ya que debería ver las cosas buenas del lugar. Ed le pregunta en dónde se encuentra, a lo que ella le responde que están en Macon, por lo que la mujer le menciona que quizá ese sea el lugar que necesita para descansar, de modo que debe aprovechar su estancia, ya que su tren de vuelta sale en poco tiempo. Por la tarde, Ed regresa para tomar el tren de vuelta a su ciudad. Sube y se pone a pensar si lo que pasó fue real. En el camino hacia su casa, revisa uno de sus bolsillos y se percata de que aquella mujer dejó un paquete de cigarrillos en su abrigo, así que decide guardarlos. Al entrar al departamento, su esposa le dice que le tiene una sorpresa preparada. Más tarde, Ed entra a una habitación y después llega su esposa para preguntarle si recuerda cuándo la pintaron. Ambos conversan, así que él trata de consolarla, ya que no pudieron concebir a un bebé, para luego besarla. Al día siguiente, Ed vuelve a ayudar a la mujer de la carreola junto a otras personas, haciendo que él se sienta bien por lo que hizo. En la estación, Ed observa el tren y se percata de que su hijo se encuentra en el mismo lugar, así que decide ir detrás de él, pero lo pierde de vista. Más tarde, Ed hace una llamada para localizar a una periodista de Macon, llamada Martin Jenkins. Días después, Ed se reúne con Martin para que le diga todo lo que sabe sobre Macon, con la excusa de que necesita la información para un proyecto. Entonces ella se da cuenta de que le está mintiendo, para luego preguntarle cuántas veces ha estado en esa ciudad, a lo que él le responde que solo fue una vez. Martin le explica que entre menos le cuente sobre esa ciudad, mejor será para él, mientras abre una caja con varios artículos que ella escribió sobre aquel lugar. Ed le menciona que es una ciudad que no existe, así que ella lo corrige, mencionado que ese lugar estaba a punto de existir, y le cuenta que ella quería publicar en los periódicos los reportajes que realizaba sobre Macon, pero a las prensas no les interesó. Martin le confiesa que intentó ir al pueblo, pero al momento de saltar, la puerta del tren no se abrió. Al día siguiente, Ed investiga sobre la mujer de la estación, ya que Martin le entregó la foto de una joven que se parecía a ella. Su compañero de trabajo le pregunta a dónde fue el día de ayer durante su jornada, para luego decirle que cuando una familia está rota, ya no se puede recuperar, de modo que Ed le menciona que necesita unas vacaciones, y se retira del lugar. Sube al tren, así que su compañero intenta detenerlo, pero no lo consigue. En el tren, el mismo hombre de aquella vez le dice a Ed que es adictivo ver pasar al mundo. Ed llega a Macon para volver a la misma cafetería.
Mientras espera su orden, cierra los ojos y segundos después, la mesera aparece frente a él para decirle que tenga cuidado, ya que podría ser demasiado adictivo, haciendo que Ed se muestre desconcertado, de modo que ella le aclara que se refería a su pastel de jengibre. Al salir de la cafetería se topa de nuevo con la misma pareja, mientras le repiten lo que le habían dicho la otra vez. Minutos después, Ed vuelve al parque para observar a los niños. De regreso a casa, Ed comienza a sentirse raro, y mientras camina, su hijo lo alcanza para detenerlo, pero al voltear, se percata de que no hay nadie. Entra al departamento y Ed se da cuenta de que su esposa está llorando, así que le pregunta qué le pasa. Entonces ella le explica que estaba pensando en lo que pudo haber pasado si hubieran tenido un hijo, por lo que él intenta tranquilizarla. Por la noche, Ed se despierta, ya que empieza a escuchar la música que proviene de la habitación de al lado, pero segundos después se detiene. Se levanta para investigar, así que decide explorar el ático. Al subir, ve a lo lejos un televisor, junto a varios cassettes, de modo que reproduce uno de estos, y observa la posible vida que hubiera tenido si tuvieran un hijo, haciendo que se sienta triste. A la mañana siguiente, su esposa lo despierta, y le pregunta qué hace con todos esos cassettes, de modo que él le pide que le cuente la historia de cuando se conocieron, así que ella le vuelve a decir la misma historia de la otra noche, pero Ed decide ignorarla y se marcha a su trabajo. En los pasillos, el compañero de Ed le menciona que hay un problema con uno de los viajes, pero Ed continúa con su camino. Sube al tren y comienza a recordar los videos que vio la noche anterior. Al llegar a Macon, Ed les pregunta a las personas si han visto a la mujer de la estación, pero pronto se percata de que lo que le dicen no tiene sentido. Llega a la cafetería, pero al entrar todos comienzan a observarlo de manera extraña, así que busca a la mesera para pedirle ayuda, y ella le dice que está muy alterado, por lo que le servirá un poco de comida para intentar tranquilizarlo. Ed toma asiento, y segundos después, la mesera llega con su orden, de modo que él vuelve a pedirle que lo ayude a encontrar a la mujer de la estación, pero ella le menciona que no la conoce. Ed le pregunta qué es el lugar en el que están, a lo que la mesera le responde que se encuentra en Macon. Entonces él le menciona que solo quiere encontrar a aquella mujer y a su hijo, así que ella comienza a contarle una historia extraña, haciendo que Ed se asuste, de modo que le pide que deje de contarle su vida personal, pero ella menciona que es necesario que lo haga, ya que debe comprender lo que significa la ciudad de Macon, haciendo que Ed decida quedarse. La mesera le pregunta cómo se llama su hijo, pero pronto, ella lo interrumpe para cambiar de tema, y antes de retirarse, le dice que él logrará encontrar la manera de hallarlo. Ed sale de la cafetería y vuelve a vivir la misma escena de la pareja, por lo que esta vez empuja al joven. Ed se dirige hacia un edificio, y al entrar observa que es idéntico al ático de su casa, pero de pronto aparece la mujer de la estación para preguntarle en qué puede ayudarle. Ed le menciona que ella ha cometido un error, ya que él no es como ninguna de las personas que están afuera, de modo que necesita recuperar su vida normal, pero la mujer lo ignora, así que Ed la persigue, y segundos después, aparece en el parque de Macon. Ed le menciona a la mujer que nada de lo que hay en este lugar es real, y ella le pide que tome asiento para conversar. Ed le explica que quiere recuperar a su hijo, de manera que ella comienza a explicarle que hay 3 racionalizaciones que siempre da. La primera es el daño que se le causa a la persona, la segunda son los perjuicios que se le hacen a los demás, y la tercera es la afección que le ocurre a la persona que más quiere, para después mencionarle que él y su hijo fueron malas personas, de modo que Ed la interrumpe y le dice que ella no entiende que, aunque la vida a veces es mala, hay momentos por los que vale la pena seguir existiendo. Momentos después, la mujer de la estación se acerca a Sam, así que le menciona a Ed que su vida será cada vez más triste, de modo que destrozará su vida y la de su esposa, por lo que serán infelices. Entonces le sugiere que busque otras posibilidades para ser feliz, como adoptar otro hijo, haciendo que Ed se enfade, así que la amenaza con detener a todas las personas que se dirigen hacia Macon. Al terminar de discutir, aquella mujer le explica que ha tomado la decisión incorrecta y que le hubiera gustado poder salvarlo, para después retirarse. Ed vuelve para tomar el viaje que lo llevará a casa, y el mismo hombre del tren le cuenta que intentó irse de ese lugar hace mucho tiempo, pero no pudo lograrlo. Ed le pregunta cuál es su historia, a lo que él le responde que le hizo daño a un par de niños, de modo que se siente culpable, por lo que no puede escapar para regresar a la realidad. Suben al tren y Ed comienza a reflexionar. Al entrar a casa, Ed se da cuenta de que su hijo se encuentra otra vez con él.
Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.